Mientras tanto, me gustaría saber cómo están con los trabajos, si tienen alguna pregunta, tuvieron algún problema. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Sí. Nosotros elegimos para los instrumentos de relevamiento encuestas abiertas y cerradas, ¿no? Mm. Eh, ¿Es necesario incluir las preguntas que vamos a realizar o no? ¿O solamente describir, digamos, el instrumento que vamos a utilizar? Describan el instrumento que van a utilizar. Nosotros nos vamos a dar cuenta en el trabajo, cuando ustedes ya hacen todo el trabajo, ahí se van a estar contestadas las preguntas, pero sí es importante saber qué instrumento utilizaron, qué herramientas utilizaron. Perfecto, entonces. Gracias, profe. Pueden ponerlo como anexo, pero no es necesario que sí o sí estén las preguntas. Ujú. Muchas gracias. Sí, la fecha de entrega es hoy. Profe, Sí, yo tengo una consulta teórica sí. sobre el que dice auditoría de comunicación interna. Habla que dice evaluar la efectividad de los mensajes y la comunicación interna y su adecuación dentro de un plan estratégico. ¿Qué significaría eso? A ver, vamos por parte, Araceli. La primera es la auditoría, ¿cómo? No Sí, te dice entendí. auditoría de comunicación interna. Ese sería un tipo de diagnóstico. Sí, Y entendemos esta parte, dice que evalúa la efectividad de los mensajes de comunicación interna y su adecuación de estratégico, entendemos. claro. Toda organización tiene una estrategia de comunicación. Cuando ustedes hacen esa auditoría, ese diagnóstico, lo que ustedes van a ver es si coincide con la estrategia de la organización, por eso si se adecua o no. Por ejemplo, eh, la estrategia de la organización es la efectividad o la rapidez dentro de la comunicación interna a distintas áreas. Cuando ustedes hacen su auditoría de comunicación interna, se van a dar cuenta cómo están, o sea, qué tipo de herramienta utiliza, cómo es cómo es el canal, ¿sí? De de esa comunicación. Todo eso ustedes van a ver los obstáculos que tiene la red de esa comunicación y lo que van a ver es con la estrategia que tiene esa organización. Si lo que ustedes miran en su auditoría va con la estrategia de la organización o no. Si ustedes encuentran muchos obstáculos, muchas Y, barreras profe, de comunicación, hay algo que no está funcionando dentro de la organización. existe un plan, no Ay, Araceli, Eh, se te escucha cortado o yo soy la que no estoy escuchando bien. Fíjense, sí, no se escucha cortado. Fíjense, buenas tardes, ¿cómo están? Fíjense, Araceli, que la información que dice el libro está un poco acotada. En la información en el PowerPoint que explica la profesora Claudia, ahí está un poco más amplio lo que es la auditoría de comunicación interna, para qué es, cuál es la función de ese tipo de diagnóstico, para qué sirve, qué herramientas se utiliza. Eh, Creo que eso le puede ampliar un poco más la mirada teórica, pero es como le acaba de explicar la profe, digamos, la profe Tere. Tienen la presentación, la profe Claudia dijo que subió su presentación y ahí estaba un poco más detallado lo que es auditoría de comunicación interna. Araceli, no se te entiende. ¿Querés escribir, Araceli? El micrófono.
Si no se escucha, vayan escribiendo. Hoy vamos a ir trabajando con todas las dudas, consultas que van teniendo. Si alguno ya tiene elaborado lo que sea el trabajo, vamos a ir mirando. Le contesto a Araceli. Ustedes Vale. tienen que ver en el prediagnóstico, van a ver lo que es la parte a qué enfoca la organización. Tienen que ver la misión, la visión, el objetivo de la organización. Con eso se van, hay organizaciones que no tienen justamente un plan de comunicación. Primero se hace todo el diagnóstico y después se establece el plan de comunicación. Entonces, ir viendo en el prediagnóstico lo que es la misión, la visión, los valores que tiene la organización, la historia que tiene, y ahí se van a dar cuenta hacia dónde va esa organización. ¿Entienden? De esa manera pueden ver. No va a estar específico, o si ustedes le preguntan, a lo mejor no tiene. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo le decía, hay preguntas que solamente ustedes saben el significado de cada palabra, entonces traten de repreguntar o ver o conversar o ver ese prediagnóstico para contestar algunas preguntas, como no lo van a visitar la organización. Pero sí les puede ayudar la parte teórica que les dejó la profe y le volvió a recalcar la profe Mari, pero yo te diría, Araceli, que veas esa parte, la parte de los valores y los objetivos que tiene la organización. ¿Qué pasa si la organización no tiene un plan estratégico? Si no tiene, no se puede implementar una auditoría. Sí, es eso lo que le estuve comentando. Sí, sí. Tiene Bien. que ir hacia el prediagnóstico, ahí tienen todo lo que es la parte de la organización. O sí, o quizás no sea ese el plan, o quizás no sea ese el tipo de diagnóstico más apropiado. Claro, Fíjense también. Que pueden ser que no sea ese el más apropiado y que sea uno de clima interno, o que sea una combinación de ambos, también puede ser eso. Estoy viendo, Claro. Tere, que cambió toda la pantalla del... Vos sabés que yo también estoy viendo eso. ¿Cómo? Digo, ¿qué me pasó? ¿Qué toqué? Dije yo. Cambió toda la pantalla. Bueno, escuchen, vamos a organizarnos. Estoy leyendo las primeras preguntas. Se entrega mañana, hasta mañana tienen el trabajo práctico. Lo que puse ahí es la fecha porque ahí decía hasta las 0, o sea que hoy cuando era le iban a cortar, o sea, tienen mañana hasta las 23:55 para mandar el trabajo, para subir todo lo que armaron de estas consignas del trabajo práctico. Eso es por un lado. Así que tenemos hoy para ir trabajando con todas las dificultades, las consultas. Vamos a ir respondiendo. O sea, si una organización es pequeña, muy pequeña, si es un comercio, quizás no tenga tan así escrito como un plan estratégico, pero bueno, ustedes pueden hacer una propuesta de diagnóstico de la comunicación, porque necesariamente va a tener empleados o cómo pueden mejorar esa comunicación interna. Esas son algunas de las consultas que, a ver, otro grupo, el de Araceli, está respondida a tus preguntas. A ver, en el PDF dice que hay tiempo, sí, es hasta el 9/6, es hasta mañana, ahí volviendo a contestar la respuesta del trabajo. Ahí ya arreglé en el aula la fecha, las horas, porque era las horas la que estaba tildada, para que se entregue mañana hasta las 23:55. A ver. Buenas noches. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, hablen o escriban, nosotros vamos a ir leyendo, estamos para ir respondiendo, después vamos a ir viendo cómo vamos a organizarnos para el martes que viene y nos queda hablar después del preaset que tenemos este jueves y viernes. Pero escuche, estamos para ir respondiendo todas las consultas, cómo fueron armando el trabajo práctico.
Yo Sí. tengo el organigrama general de toda la organización y el del área específica. ¿Tengo que poner obligatoriamente el organigrama general o con el del área específica ya está bien? Porque es bastante amplia la parte de enfermería. Está muteada. No, sí, escuché. Sí. Esa respuesta dio la Tere, la profe Tere la clase pasada, ¿sí? Siempre que en esa área, se vea, siempre que el organigrama de esa área se vea las relaciones de comunicación interna, acuérdense que ese sector de enfermería, como el otro día explicaba la profe, seguramente tiene alguna línea jerárquica hacia arriba, hacia los costados, hacia o sea, tiene que quedar bien plasmado, se tiene que ver bien las líneas de comunicación. Bueno, profe, y una cosita más. En la entrevista, una pequeña charla previa que había tenido con la entrevistada, me había comentado que hace poco se habían em, incorporado personal nuevo, chicos más jóvenes, y que se amplió la cantidad de personas y que las personas que ya tenían más antigüedad se sintieron como, cuando reciben órdenes de los nuevos, como que tienen como ese rechazo. Si bien ella me lo comentó nomás, pero a ella personalmente no le pasa, pero evidentemente es como una complicación que se da en la comunicación en general. Las preguntas sí se las había, que le hice, fueron más orientadas a cómo ella lo siente, pero eh, ese comentario creo que tiene bastante relación con lo que es de la comunicación, pese a que a la entrevistada no le resulta un problema específico. No sé si lo puedo sumar también, pese a que fue un comentario, pero que si lo puedo sumar entre las complicaciones que tiene esa comunicación. ¿Qué tipo de diagnóstico van a proponer ustedes? Eliana, Sí, qué propuesta van a hacer ustedes? nosotros estamos haciendo una entrevista nomás por No. El punto 3, diseñar un proyecto de diagnóstico. El punto 3 de la consigna, que dice diseñar un proyecto de diagnóstico justificando teóricamente. ¿Qué tipo de diagnóstico van a proponer? ese. Eso lo tenemos que hablar en el grupo todavía. ¿Lo definieron? Bien. Bien. En nuestro grupo, hace poco una chica fue mamá, y otros chicos tienen otros problemas con otras materias y por eso nos cuesta bastante mantener una comunicación más activa, por así decirlo. Bueno, mira, ¿sabe por qué? Porque vos lo que estás comentando pasa en todo tipo de organizaciones, digamos, es normal y por el que pase ese tipo, pero por eso te estoy preguntando qué tipo de diagnóstico van a proponer, porque tiene que ver con el clima interno de la organización. Quizás la entrevistada que ustedes hicieron o con la cual ustedes pudieron relevar los datos no presenta algún tipo de inconveniente, o no manifiesta, digamos, que tenga algún problema con los nuevos compañeros, no significa que en el entorno o en ese sector haya diferencias o que hayan distintas opiniones o percepciones de estos compañeros, y que obviamente va a dificultar o va a generar ciertas barreras en la comunicación interna. Por eso, de acuerdo a ese prediagnóstico que ustedes están teniendo, tendrían que ver de qué manera toman esos insumos para ustedes proponer un tipo de diagnóstico. ¿Explico?
O sea, un tipo de diagnóstico apropiado, me parece que, o pertinente que se pueda implementar, puede ser uno de investigación de clima interno. A ver qué está pasando en ese sector con todo el personal, el nuevo, el que hace unos años está, o sea, me parece que es uno de los que pueden apropiar, o sea, apropiado para eso que vos estás comentando muy así por arriba, digamos. No sé si en realidad toda la información o todo lo que vos relevaste después se condice con ese tipo de diagnóstico. Tere, ¿vos qué pensás? Ahí le vamos a... Sí, a mí me parece que sí, que tiene que ver con el tipo de diagnóstico que es lo que van a utilizar. El clima interno tiene mucha subjetividad. Uh-huh. O sea, lo que a mí se me hace, cómo lo plantea, yo te diría que sí, que está molesta. O sea, si hay algo que vos lo manifestás, dice yo no, pero si ella lo toma, lo dice, tú entrevistada, por eso digo que es como muy subjetivo todo el tema. Lo que ahí cuando vos querés ver y si realmente esa es la dificultad de que alguien ingresó o tal vez el tema de la comunicación, cómo lo dice, cómo interpretan, cuáles son los lineamientos. O sea, hay que ver otras cosas en cuanto a cómo se comunican entre ellos, digamos. Cómo viene esa bajada de la comunicación, si es formal o es informal, o sea, tiene mucho que ver con eso y sobre todo con el organigrama. También, Por más que eso, nada porque eso sí tiene que ver, es más, ahí lo que van a tener que ver es muchas las redes informales, tiene que ver mucho cuando es el tema de clima porque cada uno percibe distinto y molesta algo, digamos, cómo lo dijo, de dónde viene, si es solamente el rumor, o sea, intervienen otras cuestiones de comunicación, porque ahí ya vemos la parte del clima, cómo están, qué les pasó con lo nuevo dentro de ese proceso de comunicación, digamos. Sí, por ahí es como muy subjetivo. Pero evidentemente, más allá si lo quieren hacer de esta manera o buscan otro, hay algo, hay una barrera ahí de comunicación. Puede ser que es más que se haya presentado el nuevo algo como y que haya molestado, o tenía otra persona que tenía que ingresar, no ingresó, ingresó otro, o sea, es como que se busca algo, todo lo nuevo forma cambio. Pero de exacto. ahí dentro de una organización en el clima molestó desde ya. Totalmente, por eso yo le estaba, justo hoy que habló la compañera Araceli, o sea, la idea para que escuchen también los otros grupos que están definiendo, que están viendo, que nosotros con este simple comentario que vos estás haciendo de tu entrevistada, podemos así a grosso, así a grandes rasgos decir que el tipo de diagnóstico que ustedes pueden proponer ahí es uno de investigación de clima interno o clima laboral. Porque fíjense que dice en el material, evalúa sentimientos y percepciones de los trabajadores sobre políticas y prácticas de recursos humanos. Y ahí ya está con la que la profe Tere está comentando. O sea, sí, indudablemente algo está pasando o algo pasó, hizo un cimbronazo que ingrese en este nuevo personal que quizás, bueno, no era el que uno quería o quizás uno tenía pensado otro. El nivel de motivación, ¿qué objetivos miras? Dice, el nivel de motivación y causas de descontento, los perfiles laborales, la efectividad de la supervisión, los problemas en grupos de trabajo. Fíjense, o sea, vayan a ese material porque ahí le va a brindar herramientas como para que ustedes, de acuerdo a ese prediagnóstico, puedan encarar una propuesta. ¿Qué tipos de herramientas? Y fíjense que las herramientas que va a utilizar son cuestionarios anónimos. Para hacer una encuesta sobre clima laboral, una de las herramientas que se usa son anónimas, ¿no? Eso por un lado. También no sé si hay un grupo que el otro día me escribió y que eso viene para todos. Fíjense que todo lo que uno
que haya investigado, que haya relevado la información, porque bueno, esta organización vos puedes mirar, puedes relevar, puedes tener un informante clave que te dio información sobre eso, puedo buscar en las redes, puedo buscar en la página, en internet, googleo a ver si salió alguna noticia respecto a esos sectores, a esa organización, además, o sea, hay distintas fuentes de las cuales yo puedo nutrirme. El otro día había un grupo que me escribió que consultaba que hicieron la entrevista y que resulta de que gran parte de la comunicación interna se veía atravesada por la pandemia, que se hacía foco en esa entrevista que ellos tuvieron con su informante clave, se hacía mucho hincapié en cómo hoy están trabajando, digamos, cómo hoy o cómo desde la pandemia han venido trabajando y que eso, digamos, el relevamiento que hagan o la propuesta que hagan necesariamente va a estar atravesada por el COVID. Yo lo que le proponía cuando respondía era decir, bueno, por supuesto que va a estar atravesado porque la mayoría de las organizaciones en algún momento mudó ¿cómo es? Su contexto laboral, la mayoría de las personas, a su domicilio. O sea, esta organización X mudó las tareas, las funciones a su domicilio. Y la comunicación, la que uno viene teniendo en el contexto laboral, en el contexto de la organización, se vio interrumpida o no es lo mismo. Entonces, si uno puede, comentaba ese grupo, hacer una suerte de comparación con mi entrevistado, decir, bueno, ¿qué piensa o cómo ve la comunicación ahora con la pandemia, trabajando de su casa, las herramientas que utiliza son eficientes, la forma de comunicación que tiene con sus jefes, con sus compañeros, se ha habido afectada, ha mejorado, ha empeorado con respecto a antes de marzo del 2020, que todo era presencial o no? O sea, lo que nos va a permitir, o sea, la mayoría y casi todos los prediagnósticos que ustedes que tengan va a tener atravesado por el contexto y seguramente después que termine toda esta etapa de pandemia van a haber cosas que van a quedar de herramientas de comunicación que usamos por la pandemia a pasar a ser parte de la organización permanente, digamos. O sea, o quizás antes usábamos a otro tipo de herramienta de comunicación que con la pandemia nos vimos obligados a utilizar otra y después decimos, bueno, pero y esto pudimos haber implementado antes y no lo hicimos y ya se puede quedar. O sea, no sé si me estoy explicando, digamos, o sea, no van a poder tener un prediagnóstico limpio sin pandemia, imposible. Y la propuesta que lo hagan también va a venir atravesado por el contexto que estamos, ¿no? No sé si está el grupo ese que me había escrito el otro día respecto a eso. Hola, profe. Sí. Hola, acá estás. Sí. ¿Cómo estás? Sí, pasa que en las respuestas que fuimos obteniendo, porque por suerte tuvimos un par de personas más a las cuales pudimos hacer las preguntas, en su mayoría, y el área que nosotros estamos estudiando, están haciendo home office, más que nada. Entonces, con más razón, es como se ven los canales tecnológicos, más que nada, que se presencian, por así decirlo, lo que es el WhatsApp, el correo, que en realidad ese canal siempre estuvo, pero se dejaron muy de lado los que son las reuniones presenciales, o se hacen esporádicamente porque, bueno, es un asunto que sí o sí se necesita. Si no, es solo Zoom o Meet. Y sí, al principio nos comentaba que el hecho de que falten cámaras, micrófonos, después, bueno, eso se fue mejorando, pero a la vez eso presentaba una barrera, porque tener una reunión presencial, uno puede ver cómo el comportamiento corporal de la otra persona, que ahora justamente a través de una cámara no se aprecia. Por eso es que nos hizo la duda de cómo hacemos, lo colocamos, sí, porque si estamos estudiando la comunicación en este momento, sí o sí está el COVID, pero bueno, queríamos sacarnos la duda de que
no esté mal, porque eso también lo que teníamos pensado era trabajar un tanto con el diagnóstico funcionalista, o sea, examinar estos canales formales e informales que tienen presente ahora y ver, bueno, qué tan eficientes son, qué tanto se pueden resolver, porque se ve por ahí bastante la informalidad del grupo de WhatsApp, no sé, el puesto de facturador, en este caso, por ahí surgen inconvenientes en el momento, tienen que salir a hacer auditorías o problemas en el mismo sistema que por ahí uno de costumbre nos decía, le escribe un WhatsApp y resuelve. Entonces, como que analizar encarar por ese lado también el diagnóstico. No sé si se me entendió o empecé hablando con una cosa y terminé con otra. No, perfecto, se entendió, pero está bien, eso es lo que justo le hablábamos ahí con la mayoría de las consultas que nos vamos pasando con la profe Tere y vamos viendo las dudas que surgen y demás, pero está bien, digamos, bueno, fíjense lo que vos decís, la reunión presencial, o sea, la herramienta reunión se sigue utilizando. Lo que cambió es la modalidad, digamos, o sea, la presencialidad de las reuniones, no hay más, pero ahora tenés miles de herramientas para poder hacer reunión, o sea, que esa herramienta de comunicación va a seguir existiendo. Y puede ser que esto de la pandemia después instaure reuniones así sincrónicas, cuando volvamos igual a la presencialidad, nosotros mismos con la profe Tere vivimos en el mismo lugar, con otras de las chicas vivimos acá cerca, vivimos todos en la misma ciudad, pero y que podemos trasladarnos de un domicilio a otro con todos los cuidados, pero decimos, che, vamos a hacer una reunión, nos conectamos a tal hora y la herramienta nos está facilitando el encuentro para resolver algunas cuestiones. Se pueden conectar, no sé, el lunes a las 5, sí, perfecto, listo, nos conectamos un ratito, nadie se moza. No implican otros tiempos extra que quizás a veces en una reunión presencial también implicaba y bueno, al estar atravesado, porque estamos en el contexto del hogar, también hay otros factores que influyen, digamos. Así que, no sé, Tere, si vos querés comentar algo más en las que chicas, porque claro, va a servir a los otros grupos también. Yo creo que en cada tienen que ver las ventajas y las desventajas de esa herramienta, digamos, que ustedes van a empezar a investigar si son buenas, es eficiente para la organización. Por ejemplo, vos nombraste algo sobre que con un mensaje en el WhatsApp vos se solucionaba algo que a lo mejor en otro momento tenían que reunirse, no llegaba, algo. Entonces tendrían que ver cuáles son las ventajas y las desventajas que está haciendo esa herramienta que hoy están utilizando. Por ejemplo, en el tema del Zoom o del Meet, o que no era presencial, que uno no se daba cuenta si una persona, de acuerdo a cómo está, a cómo se lo ve, ya notabas algunas, si había molestia, estaba cansado o no estaba cansada. Pero yo creo que en esta nueva etapa que todo ahora es a través de internet, ya se empiezan a notar, y eso nos toca a nosotros en cuanto a nuestra carrera. Nosotros siempre seguimos investigando sobre el recurso humano, entonces lo que te vas a dar cuenta es el tono de voz, si yo prendo la cámara, no prendo la cámara, si me río o estoy, automáticamente apago la cámara. O sea, hay muchas cuestiones que nosotros, como especialistas en recursos humanos, nos va cambiando también y tenemos que hacer otros estudios o mirar otras cosas. Entonces, también se va a encontrar esta herramienta que va a ser útil de alguna manera. A lo mejor la organización todavía no lo ve, en cuanto a le gusta más la reunión presencial a una reunión a través de un Zoom.
hasta que lo encuentra y, y le parece que sí es útil para la organización. Yo creo que tienen que tener esa parte de ventaja y desventaja, que así tienen todo. El WhatsApp lo ponen como informal. Hoy, de acuerdo a cómo se utiliza el WhatsApp, pasa a ser una comunicación formal. Te ayuda, o sea, tiene muchas herramientas el WhatsApp hoy con el tema de los mensajes para escuchar más rápido. Hoy es el Eso, boom, digamos. Entonces, eso del WhatsApp sería más que nada analizar el contenido, porque más allá de que el WhatsApp sea informal, sino tener en cuenta qué es la información, más que nada si es información sobre el trabajo, las personas. Sobre la organización, claro. ¿Se acuerda que qué es lo que informamos nosotros a través del WhatsApp? Y ahí está el tema de la comunicación. Yo no sé si ustedes, pero es como un comentario, digamos. Hay veces que de acuerdo a cómo va el mensaje, nosotros nos damos cuenta cómo está la otra persona. Vieron que una vez que pone una manito, un ok, un bueno, de acuerdo, si uno tiene conocimiento que eso les pasa dentro de una organización, también indica algo, digamos. Entonces, hay que hacer como a ustedes que eligen esta parte del estudio, de la investigación justamente de esto, me parece que tendrían que ver ese lado. Profe, disculpe. Está bueno, es muy interesante su Perfecto, porque eso les va a investigación. Eso le va a permitir también cuando hagan la presentación de la semana que viene, ver que si algún aspecto de la comunicación que relevaron, ahí que dice uno de los puntos que deben tratar, algunos aspectos de la comunicación relevado, que pueden poner ahí y que les surja como esta suerte de ventajas o desventajas y demás, o sea, de acuerdo a lo que estamos conversando ahora con los canales, pueden ser uno de los aspectos relevados para que después ustedes puedan armar en su presentación. Así que bien, y me parece que también el diagnóstico que ustedes quieren proponer, me parece que también puede ir muy adecuadamente, digamos, con lo que ustedes relevaron, por lo que estamos comentando, por lo que estamos escuchando simplemente. Así que, bien, Matías, ¿qué quieren consultar ustedes? Ya vamos, Luciana. Matías, ¿qué quieres consultar? Hola, profe, buenas. Le quiero comentar la duda que tenemos en nuestro grupo. Bueno, le comento más o menos en lo que hicimos. Nuestro informante clave es el novio de nuestra compañera que trabaja en el McDonald's. Y en base a la encuesta que le hicimos, pudimos detectar que existe un problema en la comunicación entre el jefe, el líder y los subordinados, digamos. Y que ¿cómo se dice? La estructura es en cadena, sería desde el más alto nivel, de primera línea, hacia los subordinados. Y existen ciertas barreras, tipo que se malinterpretan los mensajes, o sea, como que se van decodificando, ¿se entiende? Y nuestra duda es respecto al diagnóstico que nosotros decidimos trabajar con la auditoría de comunicación interna, que esto es lo que nos permite evaluar la efectividad, los medios por los que se envían los mensajes y también para conocer las debilidades y fortalezas de esto. Y bueno, y nuestra duda, primero que nada, es saber si vamos encaminados, si estamos acertados al tipo de diagnóstico que queremos emplear y con el tema de las herramientas, que las herramientas pueden ser encuestas o entrevistas. Y nuestra duda es si nos enfocamos solamente en hacer entrevistas o también podemos emplear las encuestas, tipo hacer
una o la otra o hacer las dos. No sé si me expliqué. No sé, Mari, si va a opinar lo mismo. Yo creo que tendrías que hacer las dos cosas. La entrevista, porque vos por medio de la entrevista podés relevar más información. En cambio, en la encuesta es lo que uno, si bien puede tener algunas preguntas abiertas y algunas cerradas, pero no vas a tener toda la información tal vez que vos necesitas. Y en cuanto al conflicto que yo te escuché, que va en forma de cadena, tenés que fijarte que la información, cuando nosotros decimos en forma de cadena, es que tiene una bajada, pero ¿qué ocurre con la información o la comunicación? Es que lo que yo bajé, o sea, yo pasé la comunicación o la información o el pedido, va hasta el último, que sería el operario o el vendedor, pero no tiene una devolución a quien mandó. Ese sería el tema de cadena. O sea, tiene los dos extremos, pero que no se unen, digamos. O sea, el que mandó la información o la comunicación nunca tuvo la respuesta del último. ¿Entendés? Por ahí yo te diría que tendría que ver si esa no es la dificultad de la comunicación, en este caso de la organización. Está bueno tomarlo y ver que la comunicación se da de esa manera. Y en cuanto a utilizar, yo te diría que sí tienen la opción, porque ahora el tema es como que están limitados en cuanto al diagnóstico porque ustedes no van a la organización. Yo te diría que si tienen la posibilidad, de poder hacerlo, te diría que haga las dos. Estaría buenísimo que hagan las dos. Claro, profe. O sea, lo que pensamos es que las encuestas, por ejemplo, se podrían hacer tipo con la encuesta de Google, que son anónimas, y ahí eso Sí. se pueden hacer llegar a todos los empleados de la organización. Y ahí vamos a tener como un panorama de toda la organización para ver bien. Y en cambio las entrevistas se le hacen más a los más importantes, digamos, a los A los jefes. personas más importantes, claro, a los jefes. Claro. Eso. Fíjense que Sí, para mí perfecto. Fíjense que en la propuesta, el punto 3, nosotros le estamos pidiendo una propuesta. O sea, que ustedes se pongan en el rol. Fíjense que ustedes en el año que viene, en tercer año, ustedes terminan de cursar y ustedes van a tener un título intermedio. Siempre que aprueben todas las materias, ¿no? Van a ser analistas en relaciones laborales, creo que es el título intermedio. Ese título de intermedio le da herramientas a ustedes para que puedan hacer un prediagnóstico, una propuesta y demás en una organización. Entonces, fíjense que nosotros en el punto 3 lo que le estamos pidiendo es que diseñen un proyecto de diagnóstico y que justifiquen teóricamente. Es decir, si ustedes relevaron información, tienen un informante clave, están viendo cuál es todo lo que recabaron, dicen, bueno, nosotros queremos pensamos o proponemos que el tipo de diagnóstico más apropiado es este. ¿De qué manera lo vamos a utilizar? ¿De qué manera, qué herramientas vamos a utilizar? Vamos a utilizar la encuesta para esto, así como vos lo definiste bien, la encuesta a través de un formulario, y las entrevistas vamos a entrevistas semiabiertas, entrevistas abiertas, vamos a utilizar este rango de personal de esta sucursal. O sea, en esa propuesta tiene que estar lo más detallado posible cómo van a usar esos instrumentos, para que si en algún momento ustedes tienen que proponer, implementarlo, sepan cómo hacerlo, digamos. No lo van a implementar en pero también puede ser una propuesta que se dé a futuro, digamos. Y aparte, los formularios Google lo usamos desde siempre, digamos, para uno relevar información
lo usa desde antes de la pandemia, digamos, nosotros que lo vemos mucho con el tema de las tesis y demás, que muchos de los tesistas trabajan para relevar información a través de encuestas, lo realizan a través de ese formulario. O sea que está bien pensado, nada más que tienen que definirlo bien para qué van a usar cada una de esas herramientas. No a todos le pueden aplicar entrevistas, y la información que tengan, obviamente que con la entrevista es mucho más rica, pero la encuesta le va a permitir abarcar quizás a más personal y demás, y también segmenten, diferencien bien para quién es uno y para quién es otro. Ahí está, profe, muchas gracias. Bien, perfecto. ¿Otra pregunta? A ver, vamos a seguir trabajando. ¿Qué otras dudas tienen? ¿Otro grupo? A ver, el grupo, Profe. vamos a preguntar a algún Luciana grupo. quería hablar. Luciana. Sí, Perdón. cierto. No, mi duda era básicamente lo que mencionó ahora por último, el tema era una propuesta nomás, no tenemos que realizar la estructura en sí del diseño, porque estábamos con dudas en eso. Que solamente teníamos que responder básicamente los ítems que venían abajo del punto 3. Partiendo de justificar eso nomás. Exacto. Una vez que ustedes tienen todo el prediagnóstico, que relevaron cuál es la organización, que encontraron algún problema, dificultad o no, porque no necesariamente porque yo encontré un problema de comunicación voy a hacer un diagnóstico, no. Claro. Puede ser que lo que yo haya relevado vea que puedo mejorar esa comunicación, o sea, pueden haber otras, o sea, no se guíen de que solo porque hay un problema en la comunicación yo voy a hacer un diagnóstico. Claro, porque esa era mi duda, porque cuando pregunté a nuestro informante, me comentaba que ella sentía que no había ningún problema de comunicación, que todo el tiempo, como ahora era básicamente todo tecnológico la comunicación, ellos constantemente se estaban capacitando. Antes de haber el problema, ellos ya acudían a la capacitación, por ejemplo. Eso me comentaba ella. Por eso pensaba que podíamos hacer un diseño funcionalista, digamos, un diagnóstico funcionalista. ¿Sí? A ver, exacto, mira, está Valeria, ahí está Valeria, estamos, sí, a ver, o sea, yo puedo Claro, pero decir, el tema es que nosotros no estamos dentro de la organización para verificar eso, ese es el tema en cuestión también para mí. Es como creer en su palabra o creer en su palabra nomás. Claro, pero bueno, tomen a ver tomen con, no van a ver, si uno no conoce o no está inserto dentro de la organización y demás, sí, uno toma la información que le da el informante clave. Lo que ahora con nuestra mirada crítica nos basamos, vemos los tipos de diagnósticos que, bueno, dice nuestra informante dice que no tiene ningún tipo de ¿cómo es que se llama? Que no existe ningún tipo de comunicación interna. Bueno, a ver, de acuerdo al tipo de diagnóstico, ¿cuál puedo proponer yo para que esa comunicación sea aún mucho más eficiente si es que no hay ningún problema de comunicación? O sea, me vino eso que vos comentás porque por ahí el error es que diga, bueno, sí hay un problema de comunicación, encontramos esta barrera, encontramos esto, encontramos lo otro, y que entonces voy a hacer un diagnóstico. No necesariamente, porque por ahí todo lo que yo tengo lo puedo repensar, lo puedo analizar, todos los canales que estoy utilizando, y ver de qué manera algunos es más eficientes que otros no, o comparar y hacer unas ventajas y desventajas como hablábamos hoy con la profe.
Claro, por ejemplo, a mí me pasó que preguntándole si surgía alguna barrera o algo de comunicación, básicamente me dijo que no, analizándolo, pero rebuscándolo, por ejemplo, ya que se usa tanto lo que es la tecnología, el hecho de que no te funcione la máquina ya sería una barrera. El hecho de que no te funcione bien el internet ya sería otra. Buscándolo de esa forma encontré otra barrera. El tema, Luciano, me parece que es lo que hablamos anteriormente, cuando nosotros preguntamos qué barreras tienen de comunicación, hay veces que uno no entiende o no sabe que hay muchas barreras y no es que no lo tiene, sino no lo toma como una barrera. Vos empezaste a ver y decir, bueno, la tecnología o el Zoom, una barrera para mí si mi cámara no funciona, una barrera para mí si mi audio no funciona porque tengo que escribir. Entonces, en la comunicación hay una barrera, porque no es lo mismo el que me escuchen al que yo esté escribiendo. Entonces, de esa manera. Ahora, vos hablabas mucho de capacitación. ¿Capacitación en qué? Por ejemplo, ella me comentaba de que había personas mayores o adultas en la organización que no utilizaban mayormente Webex ni Meet ni nada de esas cosas que con todo esto de la pandemia fue básicamente obligatorio. Entonces ellos recurrían a capacitaciones con respecto a eso. Bueno, yo te diría que eso en cuanto a la tecnología, en cuanto a la edad, también se puede dar el desconocimiento. Me río porque a todos nos pasa. En cuanto a nosotros, uno estamos acostumbrados y vienen ustedes, ya que vienen con otra forma y que ya están con el tema de la tecnología, pasa, nosotros nos tenemos que capacitar también con respecto a esto. Y que de hecho hay cursos que dan justamente con el tema de la capacitación. Bueno, eso, por ejemplo, ahí vos tenés algo que es fundamental y está bueno que lo hayas nombrado. Entonces, hubo un problema. El tema es que cómo lo solucionó esa organización, ¿entendés? A través de una capacitación para estas personas que no tenían conocimiento o no usaban. Ahora va a tener que ver la barrera en que si esas personas realmente tomaron la capacitación o no, o son reacias, o no la quieren, o sí la toman, digamos, también. Entonces ahí es como que uno va buscando cuál es la dificultad que tiene en cuanto a esta herramienta que lo toman como parte de la comunicación. Entonces eso también es la edad, digamos. Claro, ahí sería esa otra barrera. Exacto. Ajá. ¿Sí? Exacto. Porque, ¿por qué? A ver, primero, ¿por qué hacen capacitaciones si no tienen problemas de comunicación? Yo hago otra pregunta, o sea, dice, nos adelantamos y hacemos capacitaciones para no tener problemas. No es verdad eso, porque ya detectaron, ya vieron, el contexto lo puso en situación, como nos puso a todo el mundo, digamos, puso en situación y para que la organización, digamos, siga funcionando y la comunicación interna, vieron que había personas, o sea, ya hubo como una detección previa de necesidades, de comunicación, de capacitación y demás, que hizo que una barrera tecnológica, una barrera que tenga que ver con la edad, una barrera que nosotros lo sabemos por nombre de barrera, pero digamos por el concepto teórico que lo leemos y que lo estudiamos o que lo incorporamos, sabemos que eso es una barrera. Pero ya el adelantarse, como dice, nosotros nos adelantamos a la capacitación, no es verdad, o sea, se adelantan, digamos, en cierto modo a la capacitación porque ya detectaron que están teniendo alguna falencia, digamos, o que pueden llegar a tener, o que la pandemia lo puso en evidencia ante eso.
viste que conversando van saliendo algunas cuestiones de la charla, quizás de la entrevista que tuvieron y que se relacionan con conceptos teóricos. ¿Sí? Claro, sí, profe, sí, sí. Bien. Tanto, Bien, gracias. ahí dice la compañera. Dice la compañera Lourdes Torre. Respecto al otro compañero que hoy estuvo hablando respecto de McDonald's y demás, fíjense en la estructura cuando armen o cuando presenten la estructura que ustedes hablaban de la comunicación con respecto al líder y demás. Quizás no necesariamente ese líder sea un superior, como lo trabaja McDonald's, lo que tenga que ver con las estructuras, digamos, si los líderes son superiores o no dentro de McDonald's, si están reflejados en la estructura orgánica o no, o de qué manera los líderes están dentro de la organización, digamos, en qué nivel jerárquico se encuentran los líderes dentro de la organización. Eso tiene que surgir del prediagnóstico para el grupo que hoy estuve hablando, que era el grupo 2. Sí, porque no necesariamente un líder es un superior. Quizás en McDonald's sí, desconozco. Bien, el otro caso de la chica que estuvo escribiendo ahí, que no sé de qué grupo es ustedes, el grupo está hablando que van a trabajar sobre un hotel. Bien. Toda la información que ustedes tienen dice la organización que seleccionamos para el trabajo es un hotel y debido a la pandemia está, claro, cerrado temporalmente. Entonces la información de la comunicación queda la misma. No, ¿hay algún problema con el trabajo en ese caso? No, no hay problema, porque ustedes logran tener toda la información para el prediagnóstico. Es qué puesta de diagnóstico y a ver si esa comunicación interna que existía o que estaba existiendo antes de la pandemia se puede seguir manteniendo o se puede mejorar o de qué manera, qué va a ser la propuesta que ustedes van a implementar. Lo que ustedes tienen es el prediagnóstico. Ahora vamos a ver de qué manera ustedes lo pueden implementar una propuesta de diagnóstico post pandemia o cuando se logre abrir, que la mayoría de los hoteles abrieron, cierran, vuelven, van. ¿Algún otro grupo? ¿Otro grupo que nos quiera comentar? Hay algunos que no escuché todavía. Buenas tardes, profe. Hola, profe, buenas tardes. Habla, Victoria, Victoria. hablamos juntas. Hola, y después levanto la mano yo. Bueno, gracias. Desde hoy estoy esperando por eso. Nosotros cuando hicimos la entrevista con nuestro contacto, encontramos dos barreras específicamente en la comunicación. La primera es que hay como una tardanza en respuesta desde el lado de recursos humanos, porque ellos implementaron un canal específico de comunicación. Entonces ellos tienen como, por así decirlo, un WhatsApp que va dirigido a cualquier sugerencia o cuestión que tenga un empleado para recursos humanos y tardan mucho en responder. Entonces teníamos esa por un lado, y luego por el otro, también cuestiones referidas a, dentro de las áreas operativas, para comunicar algo o pedir un cambio de horario que tiene que ser aceptado, digamos, o aprobado por el gerente, tenían que comunicarse con muchas personas. Primero pasar al asesor, luego a se lo comunicaba el líder, luego al coordinador y así sucesivamente hasta que llega al gerente. Entonces otra vez es como se puede decir también como una tardanza en la comunicación, pero es como que pasa en muchas manos. Y esas habían sido las dos barreras que encontramos. A partir de eso, para hacer nuestro diagnóstico se nos ocurría, por un lado, la de awareness,
que habla de cómo llegan las comunicaciones a las personas y si estas son comprendidas, cómo son comprendidas, o la funcionalista. Y con la funcionalista quería preguntar que habla de examinar los canales formales e informales de comunicación. ¿Se puede hacer este diagnóstico con un solo canal específico? Victoria, cuando vos decís una barrera de tardanza, yo te diría que es una barrera burocrática. Así es porque el tema no es que es la tardanza, sino que va pasando por muchas personas hasta que llegue quien es el que da la respuesta, digamos, ¿sí? O sea, puede llegar, pero es muy burocrática, sí, burocrático. Nosotros lo pensamos de la misma forma esa. Exacto, es una barrera burocrática. ¿Sí? Eso lo tienen que definir bien teórico, eso está en teoría. La teoría tienen que mirar eso para definir bien qué clase de barrera es. Y y más de pasar de manos en mano, me parece que con lo que comenta es netamente una organización lineal, porque si voy pasando de un superior a otro, así va siguiendo la cadena, vamos en las líneas de comunicación, o sea, ahí está, líneas de comunicaciones lineales, porque van pasando así, y burocrática y demás, o sea que sí, esta es una barrera, así que sí. Eso quería agregar nada más, Tere, hacía acordar como una organización pública. Sí, claro. Pero no es una organización pública la que ellos analizan. Ya no es una organización pública. No. Y ese problema de las líneas es con algunos sectores, porque hay otros sectores que tienen una línea un poco más achatada, por así decirlo, y se tienen que comunicar con menos personas. Pero hay en áreas específicas que se tienen que comunicar como con 5 personas. Y eso por un lado. Y después con lo otro de que analizando los canales que tiene la organización, tienen para comunicarse con recursos humanos o los encargados de la atención al cliente interno, así se llama la aplicación, digamos, el canal utilizado, es específico para eso. Pero tardan mucho en responder. Otra vez, hay veces que los empleados envían alguna consulta y tardan semanas en responder. Y entonces queríamos saber si se puede hacer como un análisis específico de ese canal o si tendríamos que focalizarnos en otra cosa. Como que nos perdimos un poco ahí. Yo o sea, me parece a mí que sí, porque realmente la comunicación es formal. No, sí, creo, no sé, no sé, por lo que vos contás, creo que la comunicación es formal, no tiene nada de informal. O sea, lo que más demanda es la comunicación formal por lo que vos estás contando. Por más que en otras áreas vos decís que es menos, pero sigue siendo formal. O sea, sigue una línea al quien va a responder, que puede ser de arriba hacia abajo o viceversa, pero sigue una línea de mando, en realidad. ¿Sí? Entonces me parece que sí o sí es el organigrama el que te marca la comunicación, por lo que vos contás. Está ahí el organigrama y de esa manera es como va pasando esa comunicación o ese mensaje o esa información o ese pedido. O sea, vos lo que estarían viendo es, o estudiando realmente si eligen eso, es la comunicación formal. Ahora, lo que se tendría que ver, que es lo que ustedes ya están encontrando, porque no hay una respuesta inmediata, a lo mejor yo estoy pidiendo un permiso y en realidad ya me pasó y nunca me contestaron. O sea, o a lo mejor los inconvenientes que se tiene con esa comunicación formal, que para algunas cosas sí sirve, digamos, pero cuáles son esas barreras que se tendrían que ver para que la comunicación sea eficiente. No sé, puede ser que yo, no sé, haya pedido
y que sea algo también para la organización, no solamente para la persona, sino que después tenga la dificultad o tenga demandas inclusive la organización por justamente por esta comunicación que no llega con una rapidez o no llega hay que llegar y quién tiene que dar la respuesta o la solución. O sea, uno es para una esa comunicación y también la organización en algunas cosas, porque qué sé yo, puede haber una demanda y por no llegar, no leer, no pasar y no mirar a tiempo tal vez, porque yo creo que la respuesta es porque no lo mira, o sea, no porque no llegó, sino porque no logró mirar. Hay un solo canal y entonces esa también puede ser la dificultad. Me parece que si ustedes lo estudian, lo que ahí se va a ver es, uno, las dificultades que se tiene cuando solamente se utiliza la comunicación formal, ¿sí? Y comunicación pública, cuáles son las consecuencias que tiene la organización y después la persona, digamos. Pero también acá van a ver que la organización puede llegar a tener inclusive muchas demás causas de esto. Pero sí, y se tendría que ver, porque en toda organización siempre vean que nosotros la que predomina puede ser la formal, pero sí o sí va a haber una que es informal, que es la del grupo. Las grupales que se utilizan dentro de la organización, ya sea porque no tiene que ver con el área, que se arme esos equipos, esos grupos, sino tiene que ver con lo cotidiano que van haciendo, digamos. O sea, y que ahí se forman esos grupos, y que forman muchos rumores, y que también causa dificultad, pero apuesto que también hay una comunicación informal. Sí, Victoria, lo que tienen que, o sea, focalizarse ahí, me parece que con el diagnóstico funcionalista, que analizan los canales, me parece que ahí está el foco de la propuesta sí. de ustedes. Y si ahí dentro de eso quieren hacer foco en un canal específico, porque también es cierto, vos hablabas ahí del público interno y decía, bueno, sí, para que el público interno tenga una manera de, bueno, pero bien, a ver, yo puse, o sea, ahora yo analizando solo un canal, en la eficiencia de ese canal, o puse para que no decir que algo tenga, que algo tiene el público interno para poder comunicarse, pero indudablemente no está siendo eficiente. O sea, ahí ya tenemos que, o sea, el tipo de diagnóstico que ustedes van a proponer, o que tienen que proponer, es en el funcionalista que eligieron, que analiza los canales, y dentro de eso pueden hacer foco en un canal, detallar un canal específico más si tienen más información, como están comentando. Y aparte teniendo en cuenta lo que, fíjense que en el diagnóstico funcional, lo que son los canales formales e informales. Y acá, como la profe decía, pueden hacer foco en un canal formal, digamos. Creo que sí, me quedó creo muy que claro, eso sí. es, no sé. Gracias. No sé si de tanto que hablamos te quedó claro, pero bueno, sí, estaba bien gracias. el enfoque, estaba bien. Fíjense que también no necesariamente tiene que ser un tipo de diagnóstico específico, dice. Puede ser uno o la combinación de ambos, dice la consigna, ¿sí? Fíjense que no necesariamente va a ser este y solo este. Voy a decir que, bueno, tiene que hablar Noelia, porque ella pidió la palabra. Bueno, pidió la palabra, profe. En realidad le iba a hacer una consulta, pero me acaba de responder con la conclusión que le acaba de dar a Victoria, porque nosotras evaluamos toda la posibilidad de acceso que teníamos, principalmente nuestro informante, que es mi esposo, y yo también, que soy parte de la organización que estamos estudiando. Entonces, la pregunta iba, que nosotros decidimos
enfocarnos, abordarlo a partir de un dista. Y ahí era saber si estábamos bien encaminadas, porque el diagnóstico funcionalista, analizando el canal formal y hacer foco en el mail, porque a partir de la entrevista a partir de la entrevista nos dimos cuenta que el mail es la herramienta más utilizada, es la herramienta que tiene mayores falencias, y abordarlo también con un diagnóstico específico, que es el de lectura, un estudio de lectura, el readership, que habla de que va a hacer la lectura de un solo canal, sabiendo cuánto leen, cómo leen, si hay preferencias y demás. Por eso, mi pregunta era si estábamos bien encaminadas, pero cuando le respondió a Victoria, él me respondió a mí a lo último. Así que nada, comentarles eso nada más, que a partir de la entrevista nos dimos cuenta de eso, entonces armamos un cuestionario por Google y lo pasamos a los chicos de la oficina, que nos respondieron el cuestionario, respondiendo, digamos, nuestra hipótesis, que como yo le decía, como yo soy parte de la organización, sabía que iba por ese lado la herramienta que es el mail interno. Nosotros en nuestra organización recibimos un montón de mail internos y muchos no hacen a nuestras funciones, a nuestra tarea. Entonces, nos pareció correcto, o sea, queríamos saber si era correcto abordarlo como un diagnóstico funcionalista y a la vez específico. De tanto mail que reciben, ya se pierde lo importante en la... En realidad es lo que yo les contaba a las chicas. Yo, en el puesto en el que yo tengo, nosotros recibimos mail de muchos listines. Entonces hay listines que recibimos comunicaciones constantemente. Yo puedo llegar a recibir hasta 50, 60 mail por día, y de los cuales leo el asunto o el remitente. Y dependiendo de eso, o lo leo o lo elimino. Entonces, y eso que yo no estoy en atención al público. Entonces yo decía que seguramente cuando vayamos a los chicos de atención, si yo no tengo tiempo para leer tanta cantidad, seguramente ellos menos, porque están en atención. Entonces ahí vimos la posibilidad de abordar a través de ese diagnóstico, digamos. Y en el libro hace mención de esto, de cuánto leen, de si realmente es efectivo para la lectura. Dice, por ejemplo, si la lectura que hacen de esto que reciben hace a su función o no. Entonces, queríamos saber si estábamos encaminadas, pero bueno, ya le digo que me respondió antes de preguntar. Creo, ¿no? Noelia, ahí también sabes que yo te diría que mires más allá de la lectura de qué es, sino me parece que hay otra cosita más que tiene que ver con a quién va dirigido. O sea, no todos los mails tienen que ir para todos, digamos, sino hay la selección de qué es lo que se te tiene que mandar. Inclusive hay así comunicaciones que lo nombran los semáforos. Entonces van con colores, que cuáles son los importantes, no tener que leer, mirar el asunto si te sirve o no, sino se selecciona, digamos. Le llaman el semáforo, bueno, el rojo, que es re importante, que ya es urgente, el amarillo lo podés dejar, y bueno, o el verde no te da, entonces me parece que es la selección de qué es lo que se comunican, o lo importante, digamos. No tanto por ahí la lectura, o si lo lees o no lees, o cómo lo lees, sino es qué información es importante para el área. Por ahí lo tenés que ver también de ese lado, pero está bien, digamos, el estudio que van a hacer, sino para mirar otra cosa más, y qué es lo que le está haciendo falta a la organización, sobre todo tu aporte, que estaría bueno dentro de la organización. La verdad que sí, profe, que eso que nos está diciendo sería como una conclusión o como un aporte que podemos hacer, una sugerencia, porque la verdad es que se recibe una cantidad de correos que son innecesarios a la función de todos. Entonces es bueno, ya me lo anoté para agregarlo,
Y nosotros Claro. nos enfocamos en realidad en la importancia que se le da de acuerdo al remitente, esto que dice usted, o sea, ¿quién lo manda? Y una de las chicas que trabaja, ella trabaja en la oficina comercial, nosotros hicimos nuestro estudio en la oficina comercial de Telecom Personal, digamos. Y bueno, Carolina trabaja en la oficina comercial de Claro. Y ella nos contaba que le pasa exactamente lo mismo, que como ellos están en atención al público, muchas veces el supervisor tiene que venir a decirles, chicos, les mandé un mail, entonces recién ahí entran a verlo. Entonces ahí vimos como se nos empezó a abrir el panorama de encaminarnos por estos diagnósticos, digamos. Así que, bueno, Bien, muchas gracias, bien. estamos bien. No, Bien. Y quería decirle que nosotros teníamos imágenes, pero que si agregamos las imágenes ahora nos consume el espacio, digamos. Así que si la guardamos solamente para la presentación o agregamos en una hoja aparte. Si tiene anexo no pasa nada, digamos, si va como anexo, nosotros lo que fijamos el parámetro de mínimo de hoja y máximo de hoja es para que dentro de esas páginas esté el contenido, digamos, o sea, que esté el contenido del trabajo práctico. Si tienen imágenes o anexos, como hoy decía la profe, si alguno hace alguna encuesta o entrevista y quiere agregar las preguntas, lo agrega como anexo y sabemos que cuando abrimos el trabajo, eso es anexo. Nosotros lo que queremos encontrar es, si el trabajo tiene 7 páginas, por ejemplo, yo sé que la carátula, la página 1 no cuenta porque es carátula, y la página 6, la página de la página 2 a la 6 tiene que estar el prediagnóstico y tiene que estar la propuesta. Después viene la bibliografía y si tienen anexo lo agregan después. Siempre que la puedan subir, bienvenido sea. Y si no lo agregan en la presentación, que van a tener el martes que viene y que ahí seguramente nos van a pasar la presentación al correo para que nos quede en el Drive todo cerrado el trabajo, digamos, el escrito con el. Perfecto. Usted dice propuesta es el diagnóstico, sí. ¿No? Bien. No, pensé que nos faltaba la otra parte. La propuesta que es el punto 3. Bueno. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Miren que nosotros y pasado y mañana tienen teoría. La profe Claudia no nos avisó nada, pero mañana tienen teoría. Si ella no dio que seguimos mañana. Y el jueves y viernes tenemos el preaset. Así que la información lo vamos a subir al aula, ya están los formularios de inscripción, está el programa, está todo. Nos encontraremos, si Dios quiere, el jueves, sí o sí a las 16 horas. Presentación gráfica 18, punto 4. ¿No es? ¿A qué se refiere? O sea, a lo que vamos a exponer el otro martes, sí, pero ¿a través de qué? El libro, imagínate. Profe, eso le quería preguntarle también. ¿Hay que armar tipo un power, un precio y algo de eso? O algo, no sé. No vamos a hablar nosotros, y eso ya vamos a conversar ya, pero le querías comentarlo, el preaset, que no se olviden porque van a estar nuestras caripelas a indicación, mañana la profe le va a poner como cita obligatorio. Y el jueves no hay, ya hablamos con la profe de metodologías, que algunos tenían metodología, están afectados también al evento, así que vamos a estar todo el día, tanto el jueves como el viernes, así que yo me olvidé de subir al Facebook, pero ahora le decía a la profe y vamos a compartir en el aula el link para la inscripción y el link con el programa, con todas las actividades que tenemos previstas. Sí, mañana tienen clase con la profe Claudia, no nos pasó ninguna info para que avisemos. Bien, vamos a seguir con el trabajo práctico. ¿Algún otro grupo que quiera comentar? Bueno,
seguimos con la otra parte, la presentación, la producción final deberá contar, bueno, eso que estuvimos hablando, con un mínimo de 5 páginas y máximo 10, mínimo 5 páginas. En esas 5, si hay algún trabajo que solo tiene 5, se supone que en esas 5 va a estar el prediagnóstico y la propuesta de diagnóstico que hagan, o sea, va a estar. Tiene que estar en el diagnóstico, en el prediagnóstico tenemos que ver nosotros toda la información que planteamos acá. Y toda la información que planteamos en el punto 2 acerca de una organización son aspectos que necesariamente tienen que ver con la comunicación en las organizaciones. O sea, no es completar información, poner información para completar las páginas, no. Nosotros entendemos que con 5 páginas, como mínimo, se puede hacer una propuesta. Puedo tener la información de prediagnóstico y puedo armar una propuesta de diagnóstico fundamentado teóricamente, ¿sí? Van a haber, obviamente, diagnósticos que se extiendan más o trabajos que se extiendan más, por eso también ponemos un límite de 10 páginas para que no se copen y escriban y tengamos después 50 páginas. Tienen mañana todo el día hasta última hora de la noche para subir. Si algún grupo tiene alguna dificultad específica, no se escriben, ¿sí? A la profe Tere, a mí, o si alguien tiene más afinidad y le quiere escribir a Valeria, hola Valeria, que también lo pueden escribir, porque después nosotros nos pasamos la consulta, así que, no... O sea, pero escriban, no después que no presentaron, porque para el martes que viene, todos aquellos que se presenten al coloquio es porque antes mandaron el trabajo escrito. A través de una presentación gráfica, explicarán las características del trabajo realizado consignando los datos del prediagnóstico. ¿Qué van a decir? Yo voy a, si hago una presentación, una diapositiva, una presentación, un PowerPoint, no tiene que tener, estimo, más de 5, 6, soy 5 grupos, somos 5 en el grupo, bueno, tendrá 5 diapositivas, una diapositiva cada uno hablará. Si son 6, tendrá 6 y no más, o sea, cuenten, ensayen, practiquen con el tiempo que tiene que tener la información importante. Consignando los datos del prediagnóstico, presentación de la organización y características generales. O sea, la presentación, ¿qué tendrá que decir? ¿Qué organización es la que estoy trabajando? ¿A qué se dedica? Que sea partes de lo que tenga que ver con el prediagnóstico. Aspectos comunicacionales relevados, propuesta de diagnóstico y justificación. ¿Qué decimos una presentación gráfica? Un PowerPoint, un Prezi, no sé, alguien lo quiere hablar desde una infografía, lo quiere presentar, o sea, algo con el que ustedes puedan presentar, exponer el trabajo práctico. ¿Alguna duda? Chicos, ¿están ahí todavía? ¿Y de qué manera vamos a trabajar el martes? ¿De qué manera vamos a trabajar? Nuestra intención, recuerden que el martes nosotros tenemos toda la tarde la clase. Los martes tenemos hasta las 6:30, inclusive es nuestro horario de clase, según calendario. Entonces, lo que le pedimos, por favor, es que nosotros vamos a trabajar a las 2. Nuestra idea es publicar con la profe Tere, publicar los grupos, de qué manera vamos a ir, de qué manera se van a ir presentando y contándonos su presentación. Así que si empieza, no va a ser secuencial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así no va a ser secuencial, porque consideramos que
debe haber alternancia entre los 29 grupos que tenemos, y arrancaremos a las 2 de la tarde, entonces en función no creo que lo cronometremos por horas, pero sí ¿cómo es? Por secuencia de grupos, ¿sí? Entonces ahí lo publicamos y van viendo, tienen que estar sí o sí todos los miembros del grupo para poder rendir. Si algún grupo no está alguno de los miembros, pasará a última instancia, y después, o si algún grupo en específico tiene alguna dificultad, ¿cómo es? Nosotros el martes, recuerden que comunicación es una materia de segundo año, y no vamos a tener, o sea, podemos ser flexibles y demás, pero no vamos a tener, con materias de primer año, no tenemos por qué acomodar nuestros horarios, ni de tercero ni de cuarto, porque es de segundo año la materia, y se supone que las materias de segundo año no tienen que coincidir en el horario de clases y demás, digamos. Igual vamos a ir tomando notas, sí, pero ya les digo, no va a ser secuencial los grupos. Profe, justamente de eso le quería consultar. Con mi compañera de grupo nosotros estamos recursando, digamos, empleo y tenemos examen a las 16. Ya, Mariela, ¿eso ya está confirmado o vos porque lo leíste en algún lugar nada más? Por el programa nomás, profe. No, estaba buenas tardes, previsto. disculpe, profe. Yo sí consulté con la profesora de empleo y sí está confirmado que a las 16 horas comienza nuestro parcial. Y también les escribí a ustedes en el aula privado, pero todavía no me habían respondido. Pero bueno, vemos esto. Nos respondimos porque teníamos la clase y lo estamos charlando, digamos, o sea, a ver, Vale, o sea, nosotros podemos ser flexibles. Yo lo que voy a decir es, no nos vamos a poner en el papel de malas y decir, no pueden. Podemos ser flexibles, pero tampoco vamos, porque si tenemos 20 grupos y de 29 grupos y de 20 grupos nos dicen que rinden a las 16, y bueno, o sea, lamentablemente es un horario de comunicación en las organizaciones. Podemos tener en cuenta distintas circunstancias y demás, y bueno, si no rinden el martes ese grupo, rendirá otro día de acuerdo a los horarios que nosotros podamos disponer como docentes, digamos. Nosotros tenemos justamente el martes toda la tarde y tratamos de empezar un poco antes, para que todo contemplaremos algunas de las circunstancias, por eso queremos hacer, por eso queremos armar no de manera secuencial las exposiciones, sino con grupos alternados y demás, alternando los distintos grupos para que todas puedan rendir el martes. Sí, Tere. Sí, yo creo que ahora a las 4 tenía la profe, comienza el empleo y selección, pero me parece que ahí recién le va a confirmar bien la profe si va a ser efectivamente van a rendir. Ya recuerden ustedes que cada uno tiene su responsabilidad en este caso. Uno puede ser flexible al horario, si hay dos o tres, de un grupo, dos, bueno, se puede ser flexible en tomar y que los demás estén de acuerdo, pero ya va con la responsabilidad y las elecciones que yo hago, ¿sí? Si yo tengo ese día, y bueno, en una seguro que no me puede coincidir y lo voy a tener que postergar y elegir, pero ya va la responsabilidad de cada uno y de la cátedra, ni puede ser nuestra culpa, digamos, porque todos los profes también tenemos un tiempo, un día donde hasta ahí podemos tomar, o sea, tenemos fecha que nosotros tenemos que cumplir, ¿entienden? Entonces sí, a uno o dos lo coincide, pero ahí está en qué es lo que yo decido rendir, digamos, ¿eh?
Eso tienen que también ya pasa más por el lado de ustedes. Sí, en cuanto a uno puede tener en cuenta, decir, bueno, este grupo, uno o dos grupos, va a comenzar antes porque tiene este inconveniente y todos están de acuerdo, me parece que no hay problema. O bien esperar a ser último grupo en ser llamados. Eso también puede ser, pueden ir, rendir y sean los últimos quienes rindan. Entonces, como que, pero ya su organización ya depende de cada uno, ¿sí? Pero tengan en cuenta que nosotros sí o sí también Claro, profe, pero tenemos justamente era por que eso. responder. Sí, Mariela. Justamente era por eso, para poder organizarnos, digamos, si podríamos antes o después, o si no, digamos, ver otra posibilidad. ¿Y a cuánto, por ejemplo, si es de 16, hasta qué hora es el parcial? ¿1 hora nomás, Tere? Una hora, de 16 a 17. Hasta 17. Bueno, sería. está. Bueno, lo que pasa que ahí vamos a ver en función de los que rinden tipo de dificultad, pondremos o después de las 17, si no entran en los grupos anteriores, 7, o sea, la idea, también nosotros, la idea es que el martes podamos cerrar todos los coloquios, porque ya el martes siguiente ya es, nos escriben o acá están, si están todavía, vamos a ir tomando nota y en función de eso vamos a ir organizándonos. Recuerden que nosotros tenemos el martes que viene y el martes siguiente es la última clase que tenemos. Y ahí tenemos el recuperatorio por si algún grupo fue pésimo o fue cualquier cosa, su presentación o lo que sea, que bueno, que esperemos que no, pero el martes que viene y después ya el martes siguiente y ahí terminamos, digamos, ahí termina la clase de comunicación, no tenemos más, no vamos a tener más chance, digamos, sería la última que es el 21, creo que es, esa, Tere, ¿no? 21. Sí. Después del feriado es, claro, esa es nuestra última clase. La última, que ya no tenemos más. Si sería alguien que quiera recuperar o que no se pudo presentar en el coloquio y quiere que ese día le tomemos, le hagamos algunas preguntas más para poder promocionar, porque nosotros para ese viernes 24 nosotros tenemos que cerrar nota y demás, o sea, por eso justamente es que queremos el martes que viene, pusimos como fecha para cerrar, pero yo creo que con lo que venimos conversando y venimos viendo, van a hacer una presentación de un prediagnóstico y de una propuesta de diagnóstico que es lo que pedimos, o sea, que nosotros aspiramos a que todos aprueben el martes que viene el segundo parcial y se olviden de nosotros. Se olviden, ¿no? O sea, la última clase, la última clase ya vengan aquellos que tienen que recuperar nomás, así que no. Bueno, a ver, ¿alguien puede leer el grupo? ¿Me puede ir leyendo? Y vamos a ir viendo acá el grupo, ¿qué grupo están escribiendo? Vamos a ir marcando como para que podamos organizar. Ahí en el chat, por favor. El grupo 12, sí, Mariela, yo anoté acá. Mi compañera Martina y yo. Mariela dijo 12, y la otra que había anotado yo era el grupo 15, que era Marlene. Monzón Marlene, el grupo 15, que eran las chicas que estaban hablando. Y en otro escribió en el chat, ¿vos tenés ahí, Tere? Sí, tengo, grupo 9, Luz Gómez. Grupo 9. Sí, grupo 9. Gómez Luz. Profe, perdón. Sí. Ahí escribió que capaz que ella llega, dice. Así que capaz que nos presentamos bien así. Le avisamos igual por cualquier cosa por email. Dale, bien. ¿Quién es el otro? Grupo 6, Ivana Vallejos. También tiene problema para rendir. Grupo 6. Porque rinden, los que están hablando es porque rinden empleo, supuestamente, supuestamente. El grupo 28 que pasó Lourdes, no decís por qué quieren rendir. Grupo 28.
No, escuchen. No, chicos. Lo que nosotros vamos a anotar es lo que tienen inconveniente. Los que no tienen inconveniente ya le vamos a ir diciendo la manera en qué lugar van a pasar. Sí. Entonces hasta Profe, ahí no disculpe. tenemos. Nosotras tenemos nuestra compañera Patricia Bernat, ella es oficial de policía y tiene que pedir el horario. Nos comunicamos con ella por vía Instagram o por mail porque está sin celular. Yo ya le pregunté, pero no me contesta. Le voy a decir si ella se puede comunicar con ustedes, así les avisa en qué horario puede ella. Ustedes tienen que calcular, fíjense una cosa, vamos a calcular una manera así, arrancamos a las 2, el grupo 1 el grupo 1 o el grupo 29, no sé, de acuerdo a cómo ordenemos, pero pongamos ejemplo, el grupo 1 entra a rendir a las 2, 2:10 se va el grupo 1, 2:11 tiene que entrar el grupo siguiente, el grupo, no sé, 15, así, o sea, en función de eso, porque recuerden que tienen 8 minutos para la presentación. Podemos hablar un poquito más de, ¿cómo que se llama? Podemos calcular el cronómetro y 10. Nosotros a las 14 vamos a estar, si ingresamos 14 menos 14 menos 5, el grupo que tiene asignado arranca. Siempre nos conectamos antes para tratar de que ingresarle, de ir aceptándole y a todos, digamos, no es. Y acá también es libre, el que termina se va y no queda, o sea, los tiempos que tenemos no hace a que se haga una evolución como si lo hacíamos, o sea, que se haga una retroalimentación con los compañeros como si se hacía en el presencial, que eso lo trabajamos muy bien en el presencial, los grupos hacían la presentación, y los propios compañeros los evaluaban, los hacían comentarios y demás, o sea, también convengamos que éramos muchos menos en la presencialidad, no teníamos este grupo estimado, pero haremos eso, digamos, estructuraremos los grupos y empezaremos, va a ser larga la tarde, pero resolveremos el parcial en ese día. Perfecto, profe. Entonces quedamos a la espera de que nos diga cómo arranca el orden. ¿De qué manera nosotros? Claro. Y en función de eso van estimando el horario, digamos, porque también recuerden que se pueden, lo que sí le estamos pidiendo, que le estamos comentando justamente esto, es para que tengan la presentación y que uno sea el responsable de compartir la presentación y de lo que podamos ir viendo, digamos, ¿viste? Si algún grupo ya sabe que va a tener alguna dificultad con la computadora o con internet, me lo pasa a mí y yo lo comparto acá mientras ustedes van hablando, pero la idea es que ustedes organicen ya y decir, bueno, a ver, Noelia, yo voy a subir, yo voy a ser la que voy a compartir, listo, comparto la presentación y van hablando, o sea, que también tengamos esa organización. No implica que no nos demoremos, pero nosotros 14 menos 10 ya vamos a estar y ahí van a ir viendo en función de eso los grupos como van entrando. Y que se puede demorar un poquito o no, se pueden saben cómo es esta de los tiempos, digamos que no siempre es exacto porque justo en plena presentación quizás al compañero se le cortó internet y bueno, o sea, es algo que puede ocurrir, digamos. Bien. Pero ya vamos a armar con la profe, acá con las profes vamos a armarle listados y vamos a subirle, quédense tranquilos y en función de eso vamos a estimar los horarios para que entren todos, con 10 minutos para cada grupo. Y su presentación, si ustedes arman una presentación, nuestra presentación dura 5 minutos, listo, duró 5 minutos, mejor y dijeron todo lo que querían comentar. ¿Algo más que tenga que anotar o no? Grupo 4. Aldana Palomero. Chicos, me parece que todo el tema es empleo. Yo les diría que primero esperen un poquito y es 1 hora.
O sea, es 1 hora es más, algunos pueden terminar antes. 1 hora tienen para hacer el parcial, pero lo pueden terminar antes y empezar a rendir. O sea, no se desesperen tanto en esta cuestión de esa hora que se rinde empleo. Mari, tu micrófono. La tarde. Bueno, no, vamos a ir bien, vamos a organizar, vamos a dar los comentarios, o sea que el problema es que de los 29 grupos, 20 rendirán al final de las 10. De las 17, si es que... no, la profe está hablando acá que todavía no está de empleo, o sea, que la profe Tere, que es de empleo, recién hoy se iba a confirmar realmente si era esa fecha. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta que tengamos para el trabajo práctico? Profe, hola. Hola, profe. Quería consultar, ¿me escucha alguna de las profes? Sí, Marcos. Quería consultar sobre el tipo de diagnóstico. ¿En qué libro de la unidad 4 puedo encontrar los tipos de diagnóstico de la comunicación? El diagnóstico de la comunicación está en el libro de Brandolini, Marcos. O sea, está en la presentación que la profe Claudia subió al aula, donde está completa y detallada, y está en el libro de Brandolini, el de comunicación interna, que nosotros dijimos, en el libro de comunicación interna, en ese libro están los distintos grados de diagnóstico. Ese libro es el que nosotros utilizamos, Brandolini se usa en la unidad 3 y en la unidad 4, y ahí tenés todo lo que es prediagnóstico y diagnóstico de la comunicación. Perfecto. Dale. Gracias. Hola, profe, yo lo escribí porque veía que no podía prender mi micrófono por eso nomás, pero no sé si se entendió mi consulta. Sí, Carla, estoy leyendo. No, a ver, nosotros con las profes tenemos la intención de que finaliza el coloquio y le podemos decir la nota, digamos. La presentación que ustedes mandan en el escrito es la idea, la presentación que mandan es el escrito, de ese escrito tiene que salir la presentación que van a dar el martes y de esos dos sale la nota del parcial. A ver, que no lo podamos dar y lo vamos a subir al aula ahí en esa semana y para que después la profe lo pueda subir al CIU, claro, digamos. Sí, sí. Nosotros previos publicamos y... Claro, pero bueno, a ver, tiene que... No, yo pensando que era como el primer parcial, que teníamos como la primera parte, si estaba bien, de ahí teníamos que realizar la infografía, pero nada más, esa era mi consulta. No, porque nosotros tratamos de que ahora en esta presentación sea lo más detallada posible los puntos que estamos pidiendo, cosa de que esos estén realmente en la presentación, en el escrito. Esperemos que el escrito realmente tenga todos estos puntos que le estamos pidiendo, digamos. Claro. De última, lo que podemos hacer, lo que le vamos a hacer es, una vez que ustedes hacen la presentación,
hacerle alguna pregunta que no esté en el escrito, digamos. No sé, nosotros le pedimos en el escrito que tengan las barreras de comunicación que ustedes observaron, o las barreras de comunicación que pudieron detectar, y no está en el escrito eso, y bueno, y no lo abordaron en la presentación oral, bueno, le podemos hacer algunas preguntas respecto a eso, o le podemos hacer alguna pregunta si pudieron identificar alguna red o demás, o que no esté en el escrito, o que en el escrito no esté lo más claro posible, pero no le vamos a hacer devolución del escrito, salvo que el escrito no cumpla lo mínimo con lo que le pedimos en la consigna, pero no está previsto, digamos, porque los tiempos no dan, digamos, para que evaluemos el escrito, devolvamos para que corrijan y hagan la presentación. Claro, listo, gracias, profe. ¿Sí? Dale, de nada, Carla. Bueno, nos estamos encontrando el jueves a la tarde y en cualquiera de las presentaciones que vamos a tomar el oral el martes y vamos a evaluar el escrito. Pues en función del escrito que ustedes hacen y el oral va a ir la nota del segundo parcial. Ah, el link del preaset. Perdón, ya los paso acá. Voy a subir igual en el ya vamos a subir en el aula, pero me guardan un segundo acá. Para inscribirse, ahí ya subimos igual al aula. Y bueno, ha sido un gusto y estamos hablando, nos vemos, nos encontramos por y el martes, si Dios quiere, ahí ya vamos a armar la lista y vamos a publicar para que para el fin de semana ya tengan ordenado de su manera secuencial de cómo van a hacer el trabajo, de cómo van a hacer la presentación. Si sigue surgiendo alguna consulta, alguna duda, ya saben que nos escribe y vamos a tratar de responderle, digamos, acá a mí o al, ya saben, la vía de comunicación. Un gusto, nos vemos. Nos vemos, chicos. Profe, le hago una consultita rápida nomás. Hola. Sí, Anabela, sí, estamos acá, sí. Sí, disculpe. Le consulto, vio que usted dijo que estaba... Pero como yo le había preguntado y no se me entrecortó un poco y no lo llegué a escuchar, yo le voy a pedir a la profe para pasar temprano, pero tendría que esperar para rendir después de esa materia. No te escuchamos. Para pedirle a la profe de Derecho para pasar. ¿De qué grupo sos vos, Anabela? Del grupo 14. Sí, porque no te escuchamos lo que dijiste, digamos, ¿ustedes rinden oral también Derecho? Sí, exacto. Y organización también se rinde ese día, es a las 9:30. Yo soy medio, por el apellido con A, una de las primeras, pero sí, no sé cómo me va a enganchar con el tema de rendir también organización en ese momento. Es en realidad por Derecho más que nada a la hora que me dé la profe. Bueno, esperábamos. Solo para que no sea tan uno de los primeros, nada más que eso. Vamos a publicar después con la profe Tere, vamos a hablar, vamos a organizar los grupos y vamos a publicar para el fin de semana. Dale, de qué manera, y si por algún motivo no están cuando les toca el horario, ya rinden hacia el final, ya van a rendir después de los últimos, digamos, ¿sabes? Dale, profe. Dale, perfecto, no hay problema. Muchas gracias, profe. De nada. Hasta luego.
Profe, hola, yo le quiero hacer también una consulta. Ahí recién entré al link que pasó para la inscripción. ¿Cómo que entraríamos nosotros o expositor de póster, asistente? ¿Y cuáles son el asistente? ¿Cuáles son las opciones que te da? Asistente, expositor de ponencia y expositor de póster. Ah, te da expositor de póster. Y bueno, ponés expositor de póster si hiciste póster. Ok. Dale, profe, muchas gracias. Dale, de nada. Y si te inscribiste como participante, como asistente, o sea, no sé cómo te inscribiste, digamos, la idea es que participes en el preacepto y que estés inscripto. Si hicieron ustedes en póster dentro de comunicación en las organizaciones, se pueden escribir, bueno, expositor, porque en metodología habrán usado de otra manera, digamos, para comunicación son expositores o asistentes. Ejemplo, para ir a la charla se van a inscribir como asistentes. Expositor habrá sido para comunicación, digamos, para metodología. Lo importante es que estén inscritos en el Congreso para que después puedan tener un certificado que les acredite su participación en el Congreso. Por eso pedimos que se inscriban.